temas de interés. Comentarles que para llevar un mejor control de la actividad, sus cámaras y micrófonos se encuentran desactivados. Les informo que este webinar se está grabando y posteriormente se subirá al canal de YouTube CSO Costa Rica. Por motivos de la pandemia, algunos de nosotros estamos transmitiendo desde nuestras casas, por lo que les solicitamos su comprensión ante sonidos o circunstancias que estén fuera de nuestro control. En caso de que tengan consultas, se pueden realizar por medio de la opción de preguntas y respuestas o QIA para quienes tienen la plataforma en inglés. Pueden hacer sus preguntas en cualquier momento, pero las vamos a canalizar por una cuestión de orden al final de las exposiciones. Para las personas que nos están siguiendo a través del Facebook del Consejo de Salud Ocupacional, también pueden hacer sus preguntas por este medio y vamos a tratar de canalizar la mayor de las consultas posibles. El webinar de hoy, como indicó Mónica, se titula Buenas prácticas en salud ocupacional en el sector construcción ante el COVID-19. Como bien es sabido, en el país y en el mundo nos estamos enfrentando al coronavirus. Y esto ha generado una serie de retos para todos y para todas las actividades económicas. El sector de la construcción le da empleo a miles de personas. Cuando pasamos frente a una construcción y vemos que se está levantando un edificio, no solo las personas que trabajan ahí se ven beneficiadas a esto, sino detrás de esto hay una cadena de empresas que producen, venden, distribuyen materiales. Cuando se realiza un proyecto fuera de San José, se activan economías, las señoras que nos venden los alimentos para nuestras personas trabajadoras, si alquilamos un lote para dejar nuestra maquinaria, detrás de una obra de construcción hay toda una cadena de personas que llevan el sustento a sus casas. De ahí la importancia que debemos de continuar implementando todos los protocolos que se han establecido para garantizar que los centros de trabajo en construcción continúen operando. La construcción tiene características muy particulares. Todos los días cambia y entonces cuando se establecen unas medidas sin considerar este dinamismo, puede que en algún momento no sean tan fáciles de aplicar. Es por eso que hoy hemos invitado a 4 profesionales de construcción que han aprendido haciendo y que hoy van a compartir con nosotros su experiencia desde 4 perspectivas muy importantes. Las medidas preventivas ante el COVID, pero enfocadas al sector construcción, considerando las particularidades de que ello implica. El tema de análisis de casos sospechosos, cómo actuar, qué vamos a hacer si tenemos un caso sospechoso o un caso positivo en nuestros proyectos. Una vez que la persona se recuperó, cómo debemos proceder para que esta persona trabajadora se reincorpore a las obras. Y un último tema sobre el seguimiento y el monitoreo de las acciones que se deben de seguir cuando una de las instituciones públicas, a raíz de la emergencia, se firmó un decreto donde el Ministerio de Salud le da facultades al Ministerio de Vivienda y al BAMBI. Entonces, ellos colaboran para ir a ver en las empresas si se están cumpliendo los lineamientos para la prevención del COVID. Entonces, ¿qué hacemos en todos estos casos? Los profesionales que tenemos hoy como panelistas nos van a ayudar a darle respuestas a todas estas incógnitas a través de las experiencias. Voy a presentarlos. Hoy contamos con, como mencionó Mónica, el ingeniero Jesús Sánchez Pereira. Él es bachiller en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental. Se encuentra finalizando la licenciatura en Salud Ocupacional y Ambiente. Cuenta con 10 años de experiencia en construcción y demoliciones y 4 años de laborar en Virgo. La ingeniera Carolina Cascante Delgado, ella es licenciada en Ingeniería Civil, cuenta con 18 años de experiencia en el sector construcción y 18 años de laborar para edificar. La ingeniera Andrea Puente Urbino es máster en Administración de Proyectos y máster en Sistemas Integrados de Gestión, licenciada en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, 14 años de experiencias en el sector construcción, en electromecánica, carreteras y obra civil, y tiene 9 años de laborar en el. La ingeniera Mariela Romero Bonilla es licenciada en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental y es la coordinadora de Salud, Seguridad y Ambiente de la empresa constructora Navarro y Avilés y cuenta con 10 años de experiencia.
Le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros panelistas y le cedo la palabra a Jesús. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy. Les agradecemos esta oportunidad para compartir en nombre de nuestras empresas y en nombre del CONASOC toda la experiencia que hemos tenido nosotros manejando este tema de la pandemia en nuestros diferentes proyectos. A continuación voy a presentar la presentación con la cual voy a ir iniciando la charla. Como lo mencionó la compañera Mónica, vamos a hablar del tema de buenas prácticas en salud ocupacional en el sector construcción ante el COVID-19. El CONASOC, vamos a iniciar lo que es el CONASOC. El CONASOC es un grupo de empresas del sector construcción que nos hemos unido ¿para qué? Para compartir experiencias. Aquí están las empresas que forman el CONASOC: EDICA, Edificar, Virco Costa Rica, Navarro y Avilés, Boilitrejos, Proicon, RAI Ingenieros. ¿Qué es lo que buscamos como CONASOC? Compartir experiencias, no solo como empresa, sino como sector construcción. Nosotros a nivel de mercado construimos diferentes proyectos, pero nosotros nos reunimos y compartimos experiencias porque lo que buscamos es mejorar nuestro sector. Y ese sector, el bien que busca es que nuestros colaboradores no se afecten dentro de nuestros proyectos. Ahí, ¿qué es lo que buscamos el día de hoy? Hablar un poquito de estrategias preventivas que tenemos en nuestros proyectos, un manejo de casos sospechosos, reincorporación del personal y el seguimiento de las medidas y la atención de entidades. Las estrategias preventivas que implementamos en todos nuestros proyectos de construcción están enfocadas ¿a qué? A que los casos de contagio no sean masivos. Hay que entender mucho la realidad de esto que se genera hoy día, y es que no vamos a evitar que nos lleguen casos a los proyectos, pero sí podemos hacer que esos contagios no se nos afecten a nosotros. Sí tenemos que entender eso, que estamos en una realidad, no estamos aislados y que vamos a tener casos en nuestros proyectos. La idea es mitigar esos focos de contagio que tengamos en nuestros proyectos, que se afecte la menor cantidad de población en nuestros proyectos y poder seguir enfocados en cuidar a nuestro personal y en seguir produciendo, que eso es parte importante de lo que tenemos que entender nosotros. Las medidas preventivas o estrategias que las implementamos en dos ámbitos, porque tenemos nuestras oficinas centrales, pero también tenemos nuestros proyectos. Entonces, son características muy diferentes que tenemos nosotros como empresas. No estamos enfocados en un solo sitio. Podemos tener 4, 5, 6, hasta 7 lugares, 7 proyectos diferentes, y a eso hay que adicionarle el tema que tenemos nosotros en oficinas. Por eso es el tema importante de hacer dos grandes áreas, oficinas y proyectos. En oficinas centrales, parte de las estrategias que se han implementado son comités de organización para el desarrollo de los temas COVID. Las decisiones no se toman solamente por una persona, se toman en forma multidisciplinaria, con médicos de empresa, con los ingenieros civiles, con la parte administrativa, con la parte de salud ocupacional, para tomar que estas medidas que se tomen tengan el menor impacto en la parte productiva de todos nuestros proyectos. Esto nos ha llevado a una reestructuración de puestos de trabajo, reuniones y planificaciones. Nos ha llevado a nosotros a maximizar lo que es el teletrabajo, que muchas veces en el sector construcción se pensaba que no era posible. Esto nos ha llevado a determinar ciertos puestos de trabajo que pueden hacer eso, ese teletrabajo. Y las reuniones virtuales, maximizar este ejemplo de la tecnología que tenemos en nuestros proyectos con reuniones virtuales. Otro de los puntos es la separación de personal en oficinas, en puestos de trabajo donde no es factible el teletrabajo. Hemos tenido que acondicionar nuestros proyectos, generar ese distanciamiento de oficinas. Antes se podía hacer que tuviéramos un solo contenedor para el departamento administrativo de ingeniería. Hoy esa reestructuración y esa separación nos ha llevado a generar más espacios para oficinas, si es personal que es indispensable en un proyecto. Nos ha llevado a generar roles de limpieza, por ejemplo, las desinfecciones de las salas de reuniones antes y después de cada sesión de trabajo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las salas que tenemos de reuniones están en nuestras oficinas. Entonces, hay que generar ese rol que tenemos nosotros ahorita. La desinfección de teclado, mouse y escritorio, que tal vez antes no se consideraba como tan importante. Podíamos tener nuestro escritorio lleno de papeles,
nuestro escritorio que casi nunca le prestábamos atención a un mouse, que casi nunca le prestábamos atención a un teclado. Hoy es crucial prestarle atención a eso y por eso se habla de mantener en extremo los escritorios desocupados para que sea fácil su limpieza. Todo va poco a poco. Como lo mencionaba, esto nos ha llevado a aprender mucho, nos ha llevado a irnos reinventando conforme vamos realizando. Otro de los temas que tocamos desde el inicio de la pandemia fue limitar viajes a lo interno y externo del país. Eso nos ha llevado a la complejidad de que antes la parte administrativa tenía que ir a otros países a visitar los productos, a ver los productos. Hoy día mucho de eso se hace de forma virtual. Nos presentan productos, equipos que tienen que ser instalados en nuestros proyectos de forma virtual. El despliegue de información del Ministerio de Salud es crucial. Tenemos que mantener informado a todo el personal que tenemos en nuestras oficinas. Ahí es donde es importante que no solamente hemos utilizado tal vez la información que nos da el Ministerio de Salud, hemos desarrollado nuestros propios afiches, nuestros propios material informativo para nuestro personal, tanto en oficinas como en proyectos. El lavado de manos ha tenido que ser constante durante toda la jornada. Ya no es solo un tema que cuando íbamos al baño, cuando íbamos antes de comer, se ha fomentado el lavado de manos durante toda la jornada. Se ha fomentado también el evitar el uso de anillos, pulseras, relojes que dificulten lo que es el tema del lavado de manos. Hemos generado horarios escalonados para tiempos de alimentación, para tiempos de ingreso a las oficinas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque buscamos que el ingreso sea con la menor aglomeración de personas posible. Mapeo de personal de riesgo. Es importante tener en cuenta al personal que tenemos nosotros hoy en día, tanto en nuestras oficinas que tengan algún factor de riesgo, porque eso nos ha ayudado a determinar si estas personas se envían para teletrabajo, pueden venir a la oficina ciertos días o cómo manejamos el tema del riesgo con estas personas. Y un punto que hemos desarrollado últimamente y que hemos desarrollado desde hace tiempo más bien, ha sido la utilización de protección respiratoria al 100%, con cubrebocas. Tal vez al inicio iniciamos con caretas, ahora hemos migrado a cubrebocas, hemos ido cambiando nuestras medidas y hemos ido aprendiendo también de nuestras medidas. Esto es en la parte administrativa, en la parte de oficinas. ¿Qué ha pasado con proyectos? Aquí tenemos unas fotos, por ejemplo, tomo de temperatura, el ingreso y salida de los proyectos. Esto nosotros lo empezamos a desarrollar desde marzo con los primeros casos. No es que es algo que se venga haciendo ahorita, es algo que hemos venido desarrollando desde hace tiempo. Como sector hemos estado comprometidos al desarrollo y a la implementación de todas estas medidas. Los horarios escalonados al ingreso, salidas, tiempos de alimentación. Y esto ha sido un reto muy grande porque son proyectos donde no tenemos 50 personas, podemos tener proyectos con 100, con 200, con 300 personas. Es importante que todo esto nos ha llevado a generar un cronograma y una planificación de los trabajos, porque hay que entender que esta planificación va en función del desarrollo de las tareas en los proyectos. Las medidas de sanitización, aplicación de alcohol en gel, el lavado de manos al ingreso de los proyectos, uñas cortas, limpieza de instalaciones, papel para el secado de manos, todo eso se cuenta en todos nuestros proyectos y como grupo de trabajo que ha sido en el CONASOC lo hemos ido comentando, lo hemos ido implementando. Hemos hablado de las limitantes, pero también de los beneficios que nos ha traído esto a nosotros. La limpieza de herramientas cuando entran y salen de bodega, la limpieza de los equipos, la limpieza de las instalaciones, de los comedores. Esto nos ha llevado a generar mayores comedores, mayor cantidad de comedores en todos nuestros proyectos y es una logística importante que hay que contemplar. El lavado de manos constante durante la ejecución de los trabajos. Antes, muchas veces la práctica era el lavado de manos en comedores, en instalaciones sanitarias. Ahora los diferentes niveles de los proyectos cuentan con áreas para el lavado de manos. Hemos tenido que implementar estas medidas, hemos tenido que irnos desarrollando estas medidas e ir cambiando, ir pensando cómo hacemos para llegar agua, tal vez a un piso 20, la complicación que eso tiene es mucha. ¿Cómo hacemos también para el drenaje del agua de un piso 20? Esas medidas son importantes tenerlas en cuenta cuando se desarrollan todas estas actividades porque implica mucha logística. Las desinfecciones que se hacen ante casos sospechosos, no es que solo se reacciona ante un caso positivo, se reacciona como empresas ante casos sospechosos, porque como lo comenté anteriormente, nuestra idea es mitigar esos focos de contagio que vamos a tener en nuestros proyectos. Entonces, son medidas
que llevan todo un control y toda una gestión que más adelante se va a comentar. Hablamos también del distanciamiento para evitar aglomeraciones en zonas de común ingreso al proyecto, por eso hablamos de distanciamiento, hablamos de horarios de entrada y de salida. Vestidores, eso ha implicado generar mayor distancia en los vestidores, generar mayor cantidad de vestidores. Comedores, vean, ahí hay una foto que ahorita vamos a comentar más adelante del tema de los comedores, porque los comedores han ido variando. Hemos generado mayor cantidad de comedores en nuestros proyectos. La forma en la que empezamos un comedor no es la misma con la que empezamos hace 3 meses con el tema de la pandemia, a la que tenemos hoy día en nuestros comedores. Más adelante también les traigo una foto para que vean esa variación. La capacidad en buses se redujo en un 50%. Aquellos proyectos que son fuera del área central, del Valle Central, o que tienen complicaciones de acceso, las empresas también contratan estos servicios de buses. Y esto ha llevado a disminuir la capacidad en estos buses. Y eso tiene un tema relacionado, que es la desinfección de los autobuses que dan el transporte a los colaboradores. No solamente es la desinfección de los buses, sino la desinfección de las personas que entran, entregar alcohol en gel cuando las personas se suben a un bus, maximizar esos procesos de sanitización que se han dado en todos nuestros proyectos. La restricción de visitas y proveedores, como lo comenté anteriormente, si el tema administrativo de visitar a otros países para ir a ver los productos, también en campo se han generado restricciones de visitas y proveedores. Esas restricciones de que antes llegaban a enseñarnos un producto nuevo, en tema de salud ocupacional que llegaban a enseñarnos unos guantes nuevos que pusiéramos a prueba, unos guantes nuevos, unos lentes nuevos, un arnés nuevo, todo eso se ha tenido que reestructurar y que cambiar, porque nuestros proveedores también se les han puesto restricciones para los proyectos, para hacer visitas. También el tema de visitas de universidades, que antes éramos muy abiertos a estas visitas de las universidades. Hoy día todo eso ha tenido que cambiar y se ha tenido que restringir. Esas visitas y esos proveedores se tienen muy controlado hoy en día. Pizarras informativas con todos los protocolos por el Ministerio de Salud. Estas pizarras son importantes porque hay que capacitar a nuestro personal. Parte de eso, como lo hablamos el tema de las capacitaciones, la parte informativa. Ahí es donde las empresas no nos hemos quedado únicamente con lo que se ha desarrollado por el Ministerio de Salud, sino que hemos tenido la iniciativa de desarrollar nuestra propia información, de desarrollar nuestra propia forma de llegarle a nuestra gente, cómo comunicar todo ese tema. Las capacitaciones también ha habido que cambiar. En construcción es importante cómo le llegamos a la gente. Y, por ejemplo, varias empresas desarrollamos actividades lúdicas con nuestros compañeros. Todo eso ha tenido que variar el día de hoy. Hemos tenido que variar las capacitaciones. Generar capacitaciones dividiendo las cuadrillas en 2 grupos. Eso implica una logística, un trabajo, implica un tiempo adicional que lo hemos tomado para poder llegarle a todo ese personal de la misma forma. Tal vez ahora una capacitación no la hacemos en una sola sesión, la hacemos en 2 sesiones, dividiendo los grupos de trabajo. La desinfección de materiales, equipos, herramientas, todo lo que entra, todo lo que sale, los equipos más grandes, como decir los bocap, las bimástiles, las plataformas, los elevadores de personas, todo eso tienen protocolos de limpieza que se cumplen en todos nuestros proyectos. La desinfección del equipo de protección y reforzar el hecho de no permitir el intercambio de los mismos con otras personas. Esto nos ha llevado a capacitar al mismo personal, a decirles, no compartan ciertas herramientas, y si las comparten, todo eso tiene que pasar por un proceso de desinfección, que en nuestras bodegas, equipo que entra es desinfectado, equipo que sale es desinfectado completamente, es limpiado. Cuando lo almacenamos, todo eso es importante que se desarrolle y que se gestionen los proyectos como estrategia para minimizar los focos de contagios. Punto también importante son las verificaciones diarias y semanales que más adelante se van a comentar. Les comentaba también el no compartir los implementos de alimentación. Se es muy dado que en el sector construcción ellos compartían mucho la comida. Hemos tenido que explicarle a nuestros colaboradores que eso no se puede compartir. Que hoy día mi botella de agua es únicamente mi botella de agua. Que mi tacita de comida es únicamente mi tacita de comida. No podemos estarla compartiendo como hacíamos anteriormente. Por eso no compartir botellas, vasos para beber agua, para comer. Esto tenemos que tenerlo ahí en cuenta. Hemos tomado medidas como también evitar el traslado de trabajadores entre obras. Solo lo razonable.
¿Por qué razón? Porque no podemos generar un foco de contagio en nuestro proyecto trayendo personas que están enfermas en otros proyectos. Esto hay que tenerlo en cuenta. El tener la movilización y la colaboración entre empresas del CONASOC ha sido fundamental para esto, para informarnos cómo estamos nosotros como sector. Igual hablamos del mapeo de personas de riesgo. Este mapeo de personas de riesgo nos ha llevado a detectar colaboradores que tienen 1, 2, 3 o más factores de riesgo, y estas personas son a las que se les presta mucha atención, y en las capacitaciones se les explica algo que tal vez no se hacía antes con temas de salud, o se dejaba muy de lado, o era muy poco porque nos enfocábamos a la parte de salud ocupacional. Hoy nos ha llevado esto a aprender que somos multidisciplinarios, que tenemos que trabajar en conjunto con otras áreas, y nos ha llevado a aprender mucho en un tema que antes no controlábamos y no manejábamos, como la parte epidemiológica, la parte de las enfermedades. La utilización de protección respiratoria al 100% durante la jornada laboral. Esto es algo que nos ha llevado retos en el análisis de los equipos que utilizamos, retos en el análisis de las características de la protección respiratoria que hemos estado utilizando en nuestros colaboradores, la logística que implica esto, porque con darle una protección, un cubrebocas a una persona no es suficiente, porque en un día lo van a trabajar al 100%, y recordemos que esto hay un periodo de rotación, y recordemos que ellos trabajan todos los días. Entonces, con una no es suficiente. Eso es parte de lo que nos ha llevado a esto, a analizarlo, a implementarlo, porque queremos limitar esos focos de contagio, y sabemos el grado de protección que esto nos puede ayudar a nosotros en nuestros proyectos. La actualización de estas estrategias preventivas, ahorita les estoy mostrando un par de fotos de cómo hemos ido avanzando, de toma de temperatura tal vez que se hacía frente a frente, ahora se hacía para ir haciéndola de lado, se han colocado mamparas para la toma de temperatura para proteger a los mismos colaboradores que tienen ese rol. El tema de los comedores, inicialmente, como lo comenté anterior, tal vez teníamos solamente los comedores y separábamos con señalización, en un lado sí se pueden sentar, en otro lado no se pueden sentar. Hoy día esta estrategia ha variado a tener, como vemos en las fotos, colocar mamparas, hacer en los comedores sillas individuales, para que solamente se coloquen 2 colaboradores y no tener contacto a la derecha y a la izquierda, con separaciones físicas que van a tener esa protección adicional. Hemos ido evolucionando, hemos ido aprendiendo en nuestros proyectos con la única intención de proteger a nuestros colaboradores. Otra de las medidas que se han ido mejorando en los proyectos es que en muchos lados todo el tema del lavado de manos era de contacto. Ahora se ha ido evolucionando con lavado de manos que son activados por el pie, donde las manos no entran en contacto con esas superficies. Parte de lo que hay que entender es que las medidas que hemos ido ejecutando en nuestros proyectos han ido evolucionando, y no son las mismas con las que iniciamos en el mes de marzo con este tema de la pandemia. Hemos ido aprendiendo, hemos visto los retos que implica esto, y los hemos ido cambiando, nos hemos ido actualizando con la única finalidad de proteger a nuestros colaboradores y seguir en la parte productiva, que esto es muy importante tenerlo en el tema de la construcción. Muchas gracias, Jesús, por compartir todas estas experiencias tan interesantes. Le cedemos la palabra a Carolina Cascán. Gracias, Tatiana. Bienvenida, Carolina. Muy amable, gracias. Buenas tardes a todos los participantes. Voy a compartir mi pantalla. Si bien, como lo decía Jesús, hemos implementado mucho de las medidas preventivas en nuestros proyectos, no estamos exentos a tener casos, a que el virus nos llegue a las obras y a que tengamos contagios en nuestros colaboradores. Entonces les voy a conversar sobre el análisis de casos sospechosos y de casos confirmados por COVID. Estos casos nos pueden llegar en 3 vías. Nos puede llegar como un trabajador, contacto directo de una persona confirmada o caso positivo, ya sea por su núcleo familiar o por alguien que ha estado en contacto al exterior del proyecto.
y que nos indica que es un contacto directo o se convierte incluso en una persona sospechosa de este caso. También nos puede llegar un trabajador que presenta algún tipo de síntoma asociado al COVID-19, pero que solamente nos indica que tiene esta sintomatología, pero que no tiene aún todavía una prueba realizada. Y también nos puede llegar un trabajador con síntomas que ya incluso fue a una atención médica, a un centro de salud, y que más bien lo que nos comunica es que ya le hicieron una prueba para detectar el virus del COVID-19. En todos los casos, de las cosas más importantes que tenemos que hacer es repetirle a la gente que por favor no se presenten a laborar cuando estén en alguna de las situaciones que les indico anteriormente, porque eso nos va a ayudar a poder contener mejor lo que es el contagio dentro de las obras. Entonces, dentro de los procesos de capacitación, sí es importante recalcarles esto, que ya sea que nos llamen por teléfono, que ubiquen a su jefe inmediato, al maestro de obras, al departamento de recursos humanos, si la empresa cuenta con un departamento de recursos humanos, pero que no sea presencial, que nos lleguen a avisar de forma presencial al proyecto. Abordando ahora el procedimiento ya específico, ante cualquiera de las tres situaciones que les describía, lo primero que hay que hacer, pues bueno, es activar los protocolos internos que tenga cada una de las organizaciones. Estos protocolos tienen que basarse en los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19 y cualquier otro documento oficial del Ministerio de Salud de Costa Rica. En caso de que la persona esté presente en el sitio, lo primero que se tiene que hacer es retirar a la persona a un sitio aislado, a un cuarto de aislamiento, donde ahí vamos a determinar si efectivamente tiene alguna sintomatología asociada al COVID y vamos a arrancar todo un proceso de investigación. Una vez que detectamos que la persona es posible sospechosa de caso COVID y que está en el proyecto, es importante remitirlo de forma inmediata a un centro de salud para la atención del caso. Y aquí arrancamos con un proceso de investigación. En los otros casos, puede ser que la persona, como ya tiene un contacto directo, del cual es de una persona confirmada, pues ya no es, digamos, no lo vamos a tener dentro del proyecto, e incluso la otra persona, que fue el otro caso que les comenté, en el cual la persona ya fue a hacerse una prueba o un testeo de COVID-19, pues entonces no lo vamos a tener tampoco en la obra. En cualquiera de los tres casos, iniciamos una investigación interna dentro del proyecto, dentro de las cuales voy a ir enunciando los puntos claves que tenemos que ir recopilando. Vamos a ir identificando a la persona en cuanto a sus datos personales, en cuanto al nombre, edad, teléfono, dirección física. Muy importante la dirección electrónica, porque toda notificación por parte del Ministerio de Salud se hace por este medio. Entonces, los trabajadores de construcción a veces no tienen un correo electrónico, entonces que nos brinden algún correo, ya sea de algún familiar, de alguna hija, de algún hijo, algún hermano, alguna persona que tenga este medio de comunicación, porque es la única forma en la que el Ministerio de Salud envía después lo que son órdenes sanitarias y cualquier documento asociado a su caso. Entonces, esto es importante inclusive ya tenerlo preparado por trabajador de previo a que se presenten los casos, hacer levantamientos de todos estos datos y ya tenerlos dentro de nuestros archivos. Muy importante también contar con los datos de una persona de contacto, es decir, alguien de su núcleo familiar al cual podamos llamar por teléfono o contactar en caso que se requiera, porque muchas veces el trabajador que está enfermo pues va a apagar su celular o muchas veces nos ha pasado incluso que se quedan sin celular durante su cuarentena y pues por estar en el aislamiento no pueden salir a reactivar su línea telefónica y demás, entonces siempre es importante contar con con una segunda persona de contacto. Dentro de esta investigación, también otro de los temas es empezar a identificar los síntomas que tiene la persona en ese instante. Entonces vamos a ir determinando si la persona presenta fiebre, si presenta tos, problemas para respirar, algún tipo de secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, escalofríos o falta de olfato y gusto, y algunos otros que se han ido identificando también o se han ido asociando al virus de COVID-19 últimamente, que son, por ejemplo, los problemas gastrointestinales.
En esta parte es ir mapeando cuál es la sintomatología que presenta la persona en ese momento, porque recordemos que esta investigación después hay que remitirla al Ministerio de Salud. Entonces lo que queremos es que esa investigación vaya lo más clara posible. Vamos a identificar la epidemiología asociada. Recuerden, como lo dijo Jesús, ya contamos con un mapeo de personas con factores de riesgo asociados al COVID-19 dentro de los documentos de cada uno de los trabajadores. Entonces aquí lo que vamos a informar al Ministerio de Salud es cuál es la epidemiología asociada a la persona. En este caso es a la persona que tenemos como sospechosa o ya como confirmada con una prueba positiva. Vamos a mapear si tiene asma, si tiene alguna enfermedad pulmonar, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad hepática, cardiopatía, obesidad, inmunosupresión, cáncer o enfermedad renal, o alguna otra que se considere por parte del paciente que puede ser algo agravado en su salud. Esto también es importante porque de esa forma también vamos dando ya un lineamiento del factor de riesgo potencial que puede tener el trabajador. Vamos a establecer también los contactos directos. Esta parte es sumamente importante. Vamos a ir determinando cuáles son las personas que han estado por más de 15 minutos a menos de 1,80 m de la persona sospechosa o confirmada ya de COVID-19. Dentro de esto, en realidad es una labor muy detectivesca en la cual tenemos que entrevistar a la persona sospechosa o confirmada y también vamos a hacerlo con sus compañeros más cercanos. Vamos a ir determinando, por ejemplo, compañeros de la cuadrilla en la cual labora. De ahí que es muy importante también tener burbujas de trabajadores que no se mezclen con otros trabajadores de otras cuadrillas, sino que sean casi que cuadrillas fijas. Esto porque entonces a la hora en que vamos a hacer la investigación nos permite de una forma muy rápida y muy fácil asociar a esta burbuja de contactos directos. Vamos a mapear también o vamos a darle rastreo a lo que son personas con las cuales se comparte transporte. Muchos viajan en transporte público, otros viajarán en transporte privado que la misma empresa les facilita, pero también en construcción se da mucho el trabajador que tiene carro y pues comparte o trae a compañeros que puede recoger de camino o que viven cerca de su casa. Y entonces esos también se nos convierten en personas contacto directo en caso de que el sospechoso viaje en el vehículo. También vamos a mapear lo que son personas que comparten zonas comunes. Es importante identificar los turnos de almuerzo, quiénes almuerzan con quién, incluso en los vestidores, en los turnos para poder acceder al vestidor, que siempre entren y salgan las mismas personas en todos los turnos, para que igual en caso de tener una persona sospechosa o confirmada, se nos facilite también en esta línea establecer quién ha sido contacto directo de la persona. Vamos a pensar también en, por ejemplo, si se comparten herramientas o equipos con alguna otra persona de la obra. Esto también porque a raíz de contacto podríamos generar algún contagio. Esta información, como les dije, se va a hacer tanto con la persona sospechosa o confirmada en el momento, como también vamos a entrevistar a las personas que este trabajador nos diga que han sido contactos de él para poder verificar la información. Muy importante también involucrar al jefe inmediato de las personas, ya sea el encargado, el maestro de obras o un ingeniero, para ir corroborando, ir cerrando ese anillo de contactos directos. Es difícil que no tengamos un caso en una construcción, pero sí de manera que más formalmente hagamos esta investigación y más detalladamente lo logremos hacer, vamos a ir cerrando esa burbuja de contactos directos y podemos mandarlos a aislamiento y de esa forma evitar que tengamos un contagio mayor dentro de las obras. Después de que tenemos esta investigación ya realizada y establecemos todo lo que son los contactos que tenemos que mandar a aislar, viene el proceso de cómo vamos a mandarlos a esa cuarentena. Entonces, en el caso de una persona que ha sido contacto directo de un confirmado, pues esta persona va a salir a cumplir su cuarentena según la orden sanitaria, según lo que estipule por el plazo que la orden sanitaria indica.
Se va a verificar de forma diaria la evolución que ha tenido él en cuanto a si ha presentado algún tipo de síntoma a partir del momento en que sale a su cuarentena. Y si presenta síntomas, es importante también hacer una investigación de esta persona ahora como un confirmado prácticamente y mapear contactos dentro del proyecto de nuevo. Esto con el fin de poder verificar si existe algún nexo epidemiológico dentro de la obra que nos vaya a generar un nuevo contagio. En el caso de los trabajadores que presentan síntomas y que no tienen prueba, lo primero es dar el seguimiento de la consulta médica al trabajador, es decir, que efectivamente se acerque a un centro de salud, verificar si el centro de salud define a través de un criterio médico realizarle la prueba de COVID-19 o no. Si nos dicen que sí le realizan la prueba de COVID, entonces lo que se hace es que se retira los contactos directos a un aislamiento preventivo mientras se obtiene el resultado de la prueba. En el caso de que la prueba sea negativa, todos los trabajadores se reincorporan, incluyendo la persona que le hicieron prueba, una vez que cumpla con su incapacidad. Y en caso de que sea positiva, pues ya los tendríamos en aislamiento preventivo, que se va a convertir en una cuarentena. Y a partir de ahí, entonces, como empresa o como patrono, se debe hacer la denuncia al Ministerio de Salud, indicando quiénes son tanto la persona confirmada como sus contactos directos. En este momento es importante hacer una desinfección o sanitización en el proyecto, en las áreas comunes y en las áreas donde el trabajador estuvo involucrado. Todas las personas pues salen a cumplir su cuarentena de acuerdo a lo que la orden sanitaria indica. Y a partir de ahí, igual se lleva a cabo una verificación de la evolución, tanto de la persona positiva o confirmada, y también de sus contactos directos para saber si han desarrollado alguna sintomatología durante los días en que se encuentran en aislamiento. En cuanto al trabajador con síntomas y con prueba, pues es muy similar al caso anterior, solamente que ellos no salen a un aislamiento preventivo, sino que de una vez, cuando el trabajador nos informa que es positivo, pues se hace la denuncia al Ministerio de Salud indicando sus contactos directos. A partir de la investigación que les comenté hace un momento, se hace la sanitización del proyecto y todos salen a cumplir su cuarentena, verificando también la evolución de los síntomas tanto de la persona positiva como de sus contactos de forma diaria. Esto igual para ir descartando que se vaya a generar alguna sintomatología asociada en los contactos directos que nos lleve también a otro contagio o a otro posible contagio entre la obra. Perdón. Ya para cerrar el caso, lo que hacemos es, como les decía, hacer un seguimiento diario. Se verifica la evolución de la enfermedad del confirmado, si se presentan síntomas en los contactos directos. También vamos a verificar que se haga el cumplimiento del plazo de aislamiento, según lo que la orden sanitaria indique. Y en este caso, si se presentan síntomas asociados al COVID-19, en los últimos 5 días de aislamiento, eso con el fin de poder generar o autorizar una reincorporación segura a las labores dentro de la obra. En este momento, en el momento que podemos reincorporar una persona, pues ahí daríamos el cierre del caso. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Carolina. Le cedemos la palabra a Andrea. Hola, buenas tardes. Continuando con el tema que mencionaba Carolina, uno de los puntos importantes o las grandes retos que teníamos a nivel de empresas era cómo íbamos a hacer la reincorporación del personal. Íbamos a hacer esa reincorporación del personal una vez que había sido dado de alta. Entonces, bueno, a nivel de empresa nosotros hicimos un plan de acción de regreso seguro, ¿verdad?, de los trabajadores. Entonces lo dividimos como en 3 etapas. La primera etapa, que era el seguimiento que le estábamos dando a los trabajadores en su casa durante ese periodo de aislamiento, tanto a la persona que era caso positivo como a los contactos directos. Entonces se hacían llamadas de seguimiento,
se les explicaba el tema de cómo debían de cumplir los 14 días y cómo debían, en la medida de lo posible, de estar aislados de sus familias. Y pues en el caso de los trabajadores que ya eran positivos, se les daba seguimiento con respecto al vencimiento de la orden sanitaria. En cuanto al traslado, siempre se les reforzó, bueno, ya que es una medida general, pero se reforzó el uso de mascarillas durante el viaje y medidas de higiene y seguir los protocolos dados por el Ministerio de Salud. Y en cuanto a la obra, era el lavado de manos previo al ingreso, controles de acceso en todos los proyectos, evaluaciones por parte de los departamentos de seguridad, salud y ambiente y realizaciones de encuestas de cómo se sentían, de si habían tenido contacto con personal que ya era caso positivo o que si habían sido, si en sus comunidades o en sus casas tenían personas que ya estaban como positivos o contactos directos. Y luego el tema de la limpieza de áreas de trabajo, que eso se estaba reforzando muchísimo, como lo decía Jesús al principio. Una de las medidas que se han implementado en todos los proyectos es la limpieza periódica de las áreas de trabajo y posteriormente charlas de refrescamiento con respecto a las medidas de prevención ante el COVID, siguiendo lineamientos de distancia entre los trabajadores. Entonces, de igual manera, como lo mencionaba Jesús, hay, en lugar de darnos en un proyecto una charla, a un equipo de trabajo se tenía que dividir en 2 o hasta en 3 grupos para dar la misma charla que cumplieran con los distanciamientos, porque si ustedes saben, hay muchos proyectos en donde el espacio es limitado. Una vez que el personal reingresaba a sus labores, lo dividíamos como en 3 grupos. Personal en general, que se les hacía a la entrada del proyecto, se les hace una encuesta o preguntas si presentan algún síntoma de gripe o si estuvo en contacto con algún caso positivo, sobre todo después de un fin de semana, ¿verdad? O sea, que si tenía síntomas de gripe y si es así, debe de asistir o visitar el centro de salud más cercano para su respectiva valoración. Además, se aplicaba una encuesta con el fin de determinar posibles contagios de COVID y en todos los ingresos se hace toma de temperatura y prueba de olfato. Posteriormente, al personal que estuvo en aislamiento domiciliario por ser contacto directo y que se está reintegrando a las labores, debía reportar o se le hace se les aplica un cuestionario en donde se les pregunta si ha presentado síntomas en los últimos días, en el periodo de aislamiento. Se debe indicar si ha respetado los días de aislamiento domiciliario y si ha tenido que salir por algún motivo. Y en caso de que le realizaran la prueba, debíamos entregarnos el resultado, fuera positivo o negativo. Seguir el procedimiento establecido para el reingreso de obras. Y con respecto al tercer grupo, era el personal que había sido positivo para la prueba COVID. A ellos se les hacía un procedimiento establecido para reincorporar el personal en donde se les indicaba que debían de permanecer en un lugar completamente aparte hasta que pudiéramos tener como tiempo para aplicarles una encuesta, toma de temperatura, pruebas de olfato, preguntarles cómo fue la evolución de los síntomas, si en sus casas también tuvieron personas que presentaran síntomas o que posteriormente dieran positivo. Previo al ingreso de la obra, entonces lo que se hacía era, había una lista de autorización para el ingreso. Entonces, en esta lista se incluía el personal que ya se le estaba cumpliendo, o se incluye el personal que se le está cumpliendo los 14 días de aislamiento, ya sea por contacto directo o por caso positivo. Entonces, es una lista que se está actualizando prácticamente todos los días. Una vez que se tiene, la persona debe de presentarse, se debe buscar en la lista y así verificar que realmente estén ahí para poder permitirles el ingreso. Una vez que se les permite el ingreso, se hace toma de temperatura y prueba de olfato, se hace revisión del equipo de protección personal obligatorio, que en este caso sería el uso de la mascarilla y careta en todos los proyectos. Se le hace una boleta de incorporación de labores y autodeclaración para la evaluación del COVID, que en esta boleta lo que hace es que el trabajador nos da fe de que no, si fue contacto directo, de que no presentó síntomas durante el periodo de aislamiento y que si fue caso positivo, a partir de qué momento dejó de tener síntomas. Luego pasan a una
parte de información y capacitación en donde se les indica cuáles son las medidas que se están implementando nuevas en el proyecto posterior a que ellos se fueron de aislamiento y luego ya reincorporación a sus actividades en donde se les explica qué es lo que se va a hacer, con qué cuadrilla va a trabajar. Como decía Carolina, digamos, el tema de las burbujas, cómo iban a estar las burbujas laborales trabajando, en qué momento les tocaba ir a comer, los espacios asignados para ellos. Entonces es un proceso que realmente requiere de un trabajo adicional porque no es simplemente dejarlos ingresar. Si bien es cierto, al cumplirse los 14 días de aislamiento, ya ellos pueden volver a trabajar, pero se debe de dar seguimiento a esas personas, considerar si realmente, o preguntarles si realmente tuvieron síntomas y qué síntomas tuvieron y si están asociados o si hay síntomas asociados al COVID y que si tuvieron además una valoración médica, que también eso es importante, ¿verdad? Si bien es cierto, no en todos los casos o no en todas las personas que mandamos a aislamiento por ser contactos directos, el Ministerio de Salud les da seguimiento, sino que entonces ese seguimiento que nosotros les damos nos asegura que la persona al regresar al trabajo ya ha pasado como el periodo de aislamiento y que es seguro su regreso. Bueno, eso sería de mi parte. Muchas gracias, Andrea. Ahora vamos a abordar el último tema con Mariela. Bienvenida, Mariela. Deseo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a proyectar acá. Bueno, el último tema que tenemos para ustedes está abarcado con las medidas de monitoreo y seguimiento de acciones. Entonces, un ejemplo de medidas de monitoreo serían las visitas del Ministerio de Salud, Vivienda o CEFIA, de las cuales deberían de estar basadas en lo que son el protocolo del Ministerio de Salud, lo que es el protocolo de construcción de procesos constructivos en edificaciones y viviendas, en la guía de implementación de medidas preventivas en el sector de construcción para obras menores de 400 metros cuadrados y la guía para la verificación de medidas preventivas en la inspección de proyectos constructivos ante COVID-19. Eso es más que todo para inspectores. Todas estas normas se están actualizando por parte del Consejo, por parte del CEFIA y todas las entidades públicas del gobierno, con ayuda del sector privado, obviamente, con ayuda del sector construcción, profesionales a cargo del tema. Cuando se hacen las visitas por parte del ministerio, uno esperaría que realmente se basen solamente en lo que dicen las guías o lo que se implementa en lo que es el protocolo. Sin embargo, cuando llegamos se tiene la visita del ministerio, va a depender de cada inspector que llegue o cada área rectora que llegue a supervisar las obras. Se pasó. Importante que sepan, las personas del ministerio llegan sin equipo, entonces hay que darles el equipo de protección. Tenemos que dárselo desinfectado. Yo creo que eso es como una trampa que nos dan a nosotros, ¿verdad? Para verificar que realmente todo se esté desinfectando. Se basan en los criterios, uno esperaría que se basen en los criterios de lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, pero sin embargo, hemos tenido y se ha topado con la suerte de que los inspectores llegan a hacer las visitas y tomar referencias tal vez de su propia experiencia y no necesariamente directamente de los procedimientos y lineamientos. Realizan una revisión del estudio de los casos. Por ejemplo, si se reportan varios casos, si se tuvo 3, 2, 1, ellos deberían de decirnos, ok, ustedes están haciendo un estudio de los casos, cómo fue su investigación, como mencionaba antes Andrea. Se debe analizar cada uno de los casos y identificar realmente si tienen conexión entre ellos o si son casos aislados. Sin embargo, a veces las visitas ni siquiera se abarca o se realiza a todo el proyecto para verificar que todo el proyecto esté cumpliendo. Puede ser que a veces solamente con ver 2, 3 cosas que no se están cumpliendo al 100% o no son efectivas, ya emitan un criterio. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto?
hay que ir adelante del Ministerio de Salud. Hay que estar pendientes de tener toda la documentación como evidencia del protocolo que se implementa por cada empresa y también de convencerlos a ellos. Porque ¿cómo lo podría decir? Sin ganas de asustarlos y de indicarles que se van a generar no conformidades o criterios diferentes a los que vaya a decir el ministerio, sí es importante que ustedes sepan que tienen que ir un paso adelante y tener todo documentado para que cuando llegue la visita tengamos un AMPO y le digamos, ok, aquí está toda la evidencia de que nosotros estamos cumpliendo con el protocolo. Sí se pueden dar situaciones donde alguna persona no esté incumpliendo, pero entonces nosotros vamos a tener un protocolo, como se mencionaba antes, con sanciones para los colaboradores o cómo se está concientizando con el personal para que realmente ellos se den cuenta que el tema no es que no se está trabajando y sí es un tema de cultura que hay una traba no solo a nivel de construcción, ¿verdad? Sino se ve en todo el país y en todos los sectores, incluso hasta en las mismas paradas de buses o en los mismos lugares de atención al público, etcétera. Porque es un tema de cultura. Cuando hablaban de los casos positivos y casos sospechosos, se deben generar las órdenes sanitarias. Eso también es un sistema de monitoreo para saber si las personas están cumpliendo o no con lo que son los días de aislamiento. La expectativa sería que cada sede rectora realice las órdenes sanitarias. El problema es que hay casos que ni siquiera les ha llegado una orden o les llega un mes después. Por eso es que cada empresa tiene que tener monitoreado su personal. Y seguir insistiendo con el ministerio con el tema de entregar las órdenes, porque ¿qué pasa si nosotros o ellos no reciben la orden? No se les paga la incapacidad. Entonces, por eso hay que estar muy encima del ministerio en relación a ello. Si existe un cierre de proyecto, por parte de las entidades autorizadas, cada orden debe llegar a cada colaborador. Tampoco se está realizando como la manera ideal o la expectativa que uno tiene, que el día siguiente ya le llega al colaborador. Obviamente porque hay muchos casos, la población es bastante extensa, no todas las áreas rectoras tienen la misma capacidad para trabajar como las que tienen menos casos o los que tienen más casos. Entonces se está tardando bastante con este tipo de órdenes, incluso de 15 a un mes para el personal, para que cuente con las órdenes sanitarias. Ya cuando se cumple con el tiempo de aislamiento y no se le presentó una orden sanitaria, entonces no se les va a dar la orden, sino que se les va a dar una certificación. Ahí se hace constar que al trabajador se le hizo una prueba, dio positivo, cumplió con el tiempo de aislamiento, pero por un tema de gestión de la misma sede rectora, entonces se va a generar la certificación de que así se cumplió. La emisión de las órdenes tiene la misma duración de entrega o cierre en todas las áreas rectoras. Eso también, como les mencionaba, va a depender de cada área, dependiendo de su saturación de casos. Una vez que ya esté emitida la orden sanitaria, se procede a realizar la carta por parte de la empresa donde va dirigida específicamente a la caja, a nombre del colaborador, con el número de cédula, el número de orden sanitaria o certificación y las fechas que suspendió las labores. Tienen que coincidir definitivamente con lo que es la orden sanitaria o la certificación. Esta carta se le debe entregar al colaborador para que pueda ir a cobrar su incapacidad junto con la orden sanitaria. Si no se presentan todos estos documentos juntos, no les van a pagar ninguna incapacidad. ¿Esto por qué? Porque la empresa tiene que hacer constar que ese trabajador estaba laborando con la empresa en esos momentos. Así se genera realmente la incapacidad de personas que están laborando y no de personas que no laboran, que ya le generan la orden y les dan una incapacidad extra. Cuando tenemos una visita del ministerio, se siguen los siguientes pasos sencillos. Se recibe la visita, se acompaña. Eso va a depender mucho de cómo ustedes los ataquen a ellos o los acompañen. Uno no puede llegar
con una mala actitud o jugando de vivo, como dicen, tiene que realmente tener una forma asertiva de hablarle a las personas del área rectora o las visitas que vayan, porque ellos tienen todo el poder en la mano. Ellos pueden llegar y decir que cerrar todo el proyecto o nada más dar aspectos de mejora que nos dan chance a que lo corrijamos. Por ejemplo, en este caso, cuando se hace la visita y solamente dan oportunidades de mejora, entonces lo que se debe hacer es mandar un correo electrónico con un informe donde se indiquen las correcciones que se hicieron con evidencia fotográfica y el ministerio les va a decir el visto bueno o el recibido del documento. Y ahí terminó. Puede ser que vayan otra vez a realizar una visita de seguimiento para ver si realmente las medidas que se aplicaron fueron efectivas. ¿Qué pasa si cuando se recibe la visita del ministerio se da un cierre de proyecto? Ok, igual, se recibe la visita, se acompaña a los inspectores, se recibe el acta de cierre y las oportunidades de mejora que ellos indiquen. Se envía a todo el personal a aislamiento. Ok, un dato importante, el cierre del proyecto es para el personal. Entonces no es como que ya me cerraron el proyecto y me puedo llevar el personal a otro proyecto, ¿verdad? Sino que puedo seguir más bien trabajando en el mismo proyecto, haciendo mejoras del mismo o aplicando mejores protocolos, pero con personal nuevo, porque al que van a mandar aislamiento es al personal que se encuentra dentro del proyecto. Se envía el informe con las mejoras o las oportunidades de mejora y se retorna a laborar, como lo mencionaba Andrea anteriormente, en la reincorporación. También tenemos lo que son seguimientos y protocolos. En la parte de seguimiento, importante aplicar registros diarios. Por ejemplo, si se realiza la limpieza de los baños, dejarla documentada. Si se realiza la limpieza del comedor, dejarlo documentado. Las charlas diarias que se estén aplicando para concientizar. Los registros semanales, por ejemplo, con las inspecciones que se realizan. Ahorita les enseño un ejemplo de una inspección para verificar el cumplimiento del protocolo de los proyectos. Y por último, algún otro registro semanal, diario también, de la toma de temperaturas, de la desinfección de las áreas, por ejemplo, si aplicamos amonio cuaternario a la hora de tomar que es la protección respiratoria, pero no se puede utilizar la careta en su lugar. Tiene que ser un complemento, pero no puede utilizarse únicamente la careta. La implementación de horario escalonado de ingreso y salida. Bueno, y aquí hay diferentes aspectos que se pueden tomar en cuenta para lo que es una inspección. Y esto sería todo por el momento. Muchas gracias, Mariela. Agradecerles a todos por las exposiciones, nos han hecho ver muchas perspectivas, ¿verdad? De algunos aspectos que no tenemos en cuenta a veces. Nos realizaron varias preguntas, entonces voy a empezar a canalizar las preguntas que tenemos por acá. Para Jesús, dice, con las herramientas, algunas las utilizan todos los funcionarios, equipo taladrar, por ejemplo, o cada uno le asignan su pala, o son desinfectados al momento de usar otra persona. Bueno, Si nos comentas un poco el procedimiento de desinfección.
Okay, con lo que son herramientas, a nivel ya va a depender de muchas de las características de cada una de las empresas, pero sí tenemos un convenio, digamos, para que todas las empresas trabajan su diferente forma. Por ejemplo, nosotros a nivel de Bilco, todas las herramientas son desinfectadas cuando se entregan y se sacan de bodega. Entonces, toda herramienta sale con un responsable de una persona. Entonces, esa persona es la única autorizada para utilizar esa herramienta en su momento. Esa persona la devuelve a su bodega, o nosotros trabajamos también con cajones de herramientas, la devuelve al cajón de herramienta y ahí se tiene que ser desinfectada esa herramienta. Cuando se saque, igual hay un proceso de limpieza que lo hace el bodeguero o el encargado del cajón de la herramienta, y esta se vuelve a utilizar por todo el personal. Eso es con cualquier tipo de herramienta, eso es parte del protocolo que se tiene a nivel interno de las diferentes empresas, ¿verdad? Sí, hay procesos que entrada y salida de las herramientas y todas esas se desinfectan. Y es importante entender que por lo menos en la gestión de nuestras diferentes empresas, toda herramienta sale con un responsable, con una persona que es la que está autorizada a utilizar esa herramienta. Gracias, Jesús. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, cuando se refiere al uso de mascarillas el 100% de la jornada, incluye también cuando las personas están en sus puestos sin compañía, es decir, 9 horas seguidas sin retirar la mascarilla. ¿Esto no es contraproducente? Quizá, Andrea, si nos puedes colaborar con la respuesta. Claro. En realidad, bueno, cuando se dice el 100% del uso de la mascarilla durante toda la jornada, quitándosela para los tiempos de descanso que prácticamente los muchachos están comiendo, ¿verdad? Si bien es cierto, pues uno piensa en tener una mascarilla tantas horas y sí parece bastante. Sin embargo, es preferible que utilicen la mascarilla por todo, o sea, por toda la jornada, por todo el momento en el que están trabajando, aunque se encuentren solos, a que se la estén quitando y poniendo porque realmente no tienen o no van a, cuesta mucho que tengan el tiempo de ir, lavarse las manos para quitar la mascarilla y luego ir, volverse a lavar las manos para ponerse la mascarilla. Entonces se vuelve más contraproducente, por así decirlo, la exposición que ellos pueden tener por la manipulación de la mascarilla que el tenerla todo el tiempo de la jornada. Gracias. Tal vez aprovecho esta otra pregunta. Dice, buenas tardes, quisiera saber cómo están haciendo ustedes en el proyecto para que el personal cambie la mascarilla 2 veces por día. Y la otra pregunta es, ¿cómo están manejando el protocolo de prevención de silicosis en construcción? En realidad, digamos, también depende de la mascarilla que estén usando, ¿verdad? Nosotros en EDICA lo que hemos estado haciendo es que les damos a los trabajadores 3 mascarillas por semana de tela, de las cuales 2 son para que utilicen durante la jornada y una para que utilicen en el transporte. Entonces, lo que hemos hecho es que todas las semanas se les entregan esas 3 mascarillas, se recogen las de la semana anterior. Hemos utilizado 2 colores de mascarillas, una para jornada y otra para transporte. Realmente nos ha solucionado bastante bien. Le da tiempo a los trabajadores de que puedan estar lavando la mascarilla que es para jornada, ¿verdad? Que si es algo que nos preocupaba con respecto a las lavadas que le fueran a dar. Si bien es cierto, igual el proveedor nos indicaba de que esas mascarillas podían tener varias lavadas, ¿verdad? Pero a nivel de empresa decidimos que no era, o sea, que preferíamos darle más mascarillas, o sea, con más frecuencia, a que se las estuvieran lavando más. Y con respecto digamos, al uso de equipo de protección personal o mascarillas o respiradores, también se sigue manejando el uso de equipo de protección de acuerdo a la actividad que están realizando, ¿verdad? Si están realizando actividades en donde se genera polvo, deben de quitarse la mascarilla de tela que se les está entregando y ponerse una mascarilla adecuada para ese fin, igual N95 para partículas o vapores orgánicos, depende de la actividad que estén utilizando. Entonces también la supervisión llega hasta ese punto, ¿verdad? Saber en qué momento tenemos que hacer entrega como antes, o sea, como siempre se ha hecho. Entrega de mascarillas para actividades específicas, cuándo deben usarlos ellos y cuándo deben volver a utilizar su mascarilla de tela o que se les entrega, digamos, a todo el personal. Muchas gracias, Andrea.
aquí tenemos una que dice, si los colaboradores viajan en bus y uno de estos resulta positivo, al viajar todos en un vehículo pasan a ser contactos directos y por ende aislados. Quizás Carolina. Gracias, Tatiana. Vamos a ver, aquí siempre tenemos que recordar el tiempo y la distancia de exposición. Estamos hablando que la exposición es a menos de 1,80 m. Entonces, en realidad, dentro del proceso de investigación que haremos cuando nos aparezca el caso confirmado o sospechoso, estaríamos analizando las personas que viajaron en ese radio, por así decirlo, de 1,80 m. O sea, más o menos son 2 filas hacia adelante donde estaba el colaborador sentado y 2 filas hacia atrás. Eso sería lo que estaríamos analizando, recordando también que en los autobuses tienen que ir con ventanas abiertas y también tienen que ir con el 50% de aforo en caso de transporte privado que le esté remunerando a la empresa. Eso pues en el caso, por ejemplo, de nosotros de edificar, se controla y se inspecciona de forma diaria antes de que los colaboradores ingresen a las unidades y también cuando ya los colaboradores están pues sentados para iniciar su traslado. Entonces, en realidad, lo más importante es eso, pensar en el 1,80 m y a partir de ahí, pues entonces establecer en la investigación quiénes serían los que saldrían como contactos directos de la persona confirmada. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, aquí vamos a ver otra por aquí dice. Están muy relacionadas con relación a los tipos de mascarillas que utilizan. Dice, hola, ¿qué tipo de mascarilla y careta usan en los proyectos y cuál es el protocolo? ¿Dejan que las caretas se las lleven a las casas? Mariela, quizás usted. Bueno, el tipo de mascarilla que se utiliza, por ejemplo, en Navarro, tiene que estar avalada por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que tiene que tener la doble capa como mínimo, una antifluidos, la otra de algodón o las dos antifluidos. Nosotros no utilizamos careta. Si utilizara careta y no los dejaría que se lo llevaran para la casa porque ya tendríamos otro tipo de contagio y no me aseguro que lo limpien en la casa cuando lleguen o cuando vengan al trabajo. Pero el tipo de mascarilla sí va a depender de que tiene que estar avalada por el ministerio. Y usamos de tela. Aquí hay una puntual para Andrea, dice, ¿a qué se refiere Andrea con la prueba de olfato? En realidad es algo muy sencillo, ¿verdad? Es ponerles en recipientes, en diferentes recipientes, cosas que tengan olor fuerte. Por ejemplo, en algunos proyectos hemos utilizado vinagre o incluso granitos de café, ¿verdad? Que ellos puedan realmente como olerlos y es algo muy sencillo, ¿verdad? Igual está de manera subjetiva si el trabajador te dice la verdad o no te dice la verdad, pero sí, por lo general se buscan cosas que huelan fuerte para que también ellos tengan como alguna reacción en su rostro, cosas así, ¿verdad? Y realmente nos ha servido, a nivel de proyectos sí nos ha servido, las personas se les toma la temperatura, se les pone a oler y no hemos tenido, digamos, trabajadores que nos oculten las cosas, porque si no también tendrían otros síntomas, o ¿verdad? O ya se estarían haciendo la prueba, o ese tipo de cosas. Esto es como para todos. Dice, en cada empresa tienen personas encargadas para efectuar recorridos de inspección para que se cumplan los protocolos preventivos sin necesidad de esperar a que acudan del área de salud. Sí. Sí. Sí, correcto. Es importante. Eso es importante. Te pongo, por ejemplo, nosotros a nivel de ILCO, cada uno de nuestros proyectos tiene un prevencionista.
y ellos hacen revisiones diarias, que no es lo que nosotros le llamamos temas de no conformidades. Nosotros hacemos registros de no conformidades diarios y hay un reporte que se pasa a todos los directores de forma semanal. Ahí, tanto tema COVID como tema de salud ocupacional, todo se va registrando y se va chequeando. Entonces, se hacen recorridos diarios donde se hace toda esta gestión y esta revisión de forma diaria. Gracias, Jesús. Aquí tenemos una que dice, ¿cómo saber si vemos que no utilizan correctamente la mascarilla porque el cansancio es extremo? Y también en el chat hacían referencia si tienen algún procedimiento, algún lineamiento en relación a que los trabajadores tengan barba. Quizá Mariela. Ok, sí, la barba definitivamente es un punto de contagio, es un foco del virus. Ahí se almacena, más si alguien tal vez pasó al frente de alguna parada de buses o demás, que había alguna persona sin mascarilla porque nadie les estaba exigiendo y tosió, estornudó, gritó, llamó a un compañero, etcétera, o silbó. Entonces ahí queda el virus. Por eso también se recomienda a las mujeres utilizar el cabello recogido con la idea de que el cabello no toque la cara. Entonces, si llegamos a la barba, y los hombres tienen esa manía, que es estarse tocando la barba para no sé por qué, pero por ejemplo mi esposo lo hace y he visto también a varios señores que llegan a hacerlo, o incluso uno que también se pasa tocando la cara, ahora imagínense con barba. Entonces ya estamos tocando la barba que está sucia acá en las manos y tal vez pensamos que nos acabamos de lavar las manos y vamos a comer y entonces el virus ahí entra. Entonces, por eso es importante también el aseo en la barba, por lo menos cortita, lo más corta que se pueda. Y había otra pregunta, ¿verdad? Que era con la colocación bien puesta de la mascarilla. Sí. Yo sé que a veces hay colaboradores que les estorba un poco y le bajan la mascarilla para tener un poquito de respiración en la nariz, pero hay que tener la conciencia con ellos y decirles que eso definitivamente es una práctica insegura y puede generar o que puede causar que se enfermen, porque por ahí entran las partículas. Incluso en ese movimiento de estar bajando y subiendo la mascarilla se están contaminando las manos y luego pueden llegar a rascarse los ojos, o tal vez se les metió una basurilla, se levantaron los lentes y se rascaron los ojos, etcétera. Entonces, por eso es importante que la mascarilla esté bien puesta y saber que realmente nos vamos a tocar las extremidades o la parte de la cara con las manos limpias. Y como decía Andrea, con el tema de que si se les dejaba trabajar en un área de que estuvieran solos sin la mascarilla, eso es bastante complicado porque no todo el mundo tiene agua y jabón cerca, ¿verdad? Para lavarse y ponerse la mascarilla adecuadamente. Van igual, si se pone la mascarilla por debajo de la nariz, es como si no estuviera utilizando la mascarilla. Gracias, Mariela. Esta dice, tengo una duda, ¿qué pasa si el trabajador no se contagió en la empresa, si no se enfermó de camino a la casa o al trabajo porque tuvo contacto con alguien? Y voy a unirla también a esta. ¿Se verifica si los colaboradores viven en cantones de alerta naranja? Carolina, tal vez si nos ayudas. Ok, con respecto a la primera, si el trabajador se contagia, no directamente dentro del proyecto, sino en su traslado, pues bien, se hace exactamente lo mismo, se hace una investigación del caso, igual hay que especificar quiénes son los contactos directos dentro del proyecto, e igual se hace todo el procedimiento y se reporta al Ministerio de Salud como cualquier contagiado que se haga dentro de la obra. Recordemos que es imposible muchas veces en este momento establecer un nexo epidemiológico y la mayoría lo que nos van a decir es que no saben dónde se contagiaron. Pero igual se hace el proceso de investigación, se descartan las personas que no han tenido contacto con él y pues se declarará al Ministerio de Salud las personas que se hayan estado como contacto directo de la persona. La otra, ¿me la repetías, por favor, Pati? Que si verifican los cantones donde viven los trabajadores. Sí, correcto. Nosotros lo que hacemos es, en general, y creo que todas las constructoras que estamos aquí representadas lo hacemos, es mapear las burbujas familiares. Dentro de las burbujas familiares tenemos identificada la dirección física de la persona, con quién vive la persona, todo lo que es dirección exacta, teléfono, etcétera. Y de hecho sí tenemos identificadas las personas que vengan de cantones naranja. Gracias.
Dice, ¿cómo valoran el uso de mascarillas en zonas calientes, mayor a 30 grados, asociados a las labores y estrés térmico, cansancio, desgaste? Jesús, tal vez si nos colaboras. Bueno, más que un tema de eso, nosotros valoramos integralmente todas las labores. Por ejemplo, como se hablaba ahorita, la parte de la silicosis, se definen los equipos en función a las labores que van a tener y se hacen análisis específicos en función a esas labores. Es importante que aquí tiene que haber una relación de ambos lados, tanto de los trabajadores comunicar las labores que van a hacer, como la parte de nosotros darles esa gestión a ellos. Siento que eso va enfocado más a un análisis específico de cada una de las situaciones que se tienen en campo. Por eso nosotros como empresas tenemos profesionales en cada uno de nuestros proyectos que ven esos análisis. Más que dar una respuesta, sí, siento que es más el análisis en campo de los profesionales que tenemos en cada uno, porque si el trabajo se puede desarrollar con la parte de la protección respiratoria de COVID, tenemos que hacerlo, es una parte de la protección que tenemos que tener hoy día ante toda esta situación. Entonces es un análisis integral, no es solo el tema de la temperatura, sino es un análisis también de los compañeros que tenemos a la par, de los tiempos de trabajo, hasta analizar los descansos o la rotación de personal que se tiene que hacer. Muchas gracias, Jesús. Dice, en caso de que algún empleado indique o presente certificado de alergia ante el uso del material de la mascarilla, ¿cómo proceden? ¿Le asignan función donde esté solo o cómo se procede? Carolina. En realidad, bueno, no he tenido ningún caso con esa descripción, pero ante esa situación lo que haría es buscar algún tipo de mascarilla más hipoalergénica que pueda utilizar. Pero en el caso de edificar, nosotros no permitimos que ninguna persona esté dentro de los proyectos sin uso de mascarilla. Entonces sí tendría que buscar alguna opción de algún tipo de tela que no le genere esa dermatitis o esa alergia en la piel. Pero sí definitivamente no podemos dejarlo, en el caso nuestro no permitiríamos que esté dentro del proyecto sin mascarilla. Tatiana, tal vez ahí para acotarle a Carolina, nosotros sí tuvimos un caso de un señor, pero entonces el señor mismo nos trajo una mascarilla que se verificó que cumpliera con todas las expectativas, con toda la protección, y dije, es que esta a mí no me da alergia. Entonces él mismo proveyó la solución, porque nosotros les damos la protección a nuestros colaboradores en los proyectos sin ningún costo. Pero y de ahí, la tela por alguna razón a él le generó esa reacción alérgica, pero él mismo presentó la solución. Entonces eso es parte de lo que tenemos que valorar y hablar también. Si ellos mismos tienen una que cumpla con todo y que la pueden utilizar porque él ya sabe que no le genera alergia, de ahí también eso se valora y se contempla. Claro, hemos visto muchos ejemplos, hasta el ministro de Salud mostrando cómo no debemos utilizar las mascarillas y cómo no debemos utilizar las caretas y todo el equipo que nos están recomendando. Tenemos una consulta que dice, ¿qué recomendación o protocolo tienen para la manipulación de las carillas en horas de alimentación o de descanso? ¿O dónde la colocan mientras se alimentan o se hidratan cuando están dentro del proyecto? Bueno, ya María le dijo que no utilizan careta, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde la tengo? ¿Me la quito y dónde la pongo? Es como lo que nos consultan en el chat. No sé quién quiere ayudar con esa. Quizás Jesús. Bueno, vieras que eso ha sido un tema muy complicado, porque nosotros en todos los proyectos hemos generado los procesos de capacitación, se les explica a las personas, pero es un tema realmente complicado porque a nivel de los proyectos, los comedores, la situación, todo eso, les indicamos a los trabajadores que también ellos tienen que poner de su parte, andar donde guardarlas, que no queden al polvo, no queden expuestas, pero es un compromiso de ambas partes. A nivel de lo que queda al alcance de nosotros es capacitar al personal, indicarles al personal cómo cuidarlas, cómo usarlas, cómo protegerlas. Todo eso lo hacemos en los proyectos, pero ya hay una parte, la parte de concientización que también les damos seguimiento a las personas y cuando los vemos que las tienen ahí, pues les decimos, no la use ahí, guárdela. O que se las ponen acá cuando están comiendo, también les hacemos las medidas correctivas a ellos. Y es un tema de concientización lo que tenemos que dar en todo esto. Por ejemplo, cuando se dieron las mascarillas fue todo un proceso, todo un cambio de explicarle a las personas cómo usar las mascarillas, en los cubrebocas, en los proyectos,
El tema, por ejemplo, nosotros tenemos el protocolo para el desecho. En su momento hay personas que anduvieron con desechables y tenemos todo un protocolo para esto, para el desecho de los residuos, cómo los vamos a desinfectar, cómo los vamos a gestionar y cómo los vamos a botar. Eso es parte de todo un proceso de capacitación que se ha tenido que hacer con el personal, que lo generan los prevencionistas que tenemos nosotros en campo, y es un proceso que verdaderamente no es fácil y no es sencillo. Muchas gracias, Jesús. Agradecerle a los cuatro por el espacio, por compartir con todas las profesionales y la gente que tiene que ver con arquitectura, ingeniería, con seguridad y salud ocupacional, porque todo lo que nos han compartido del día de hoy nos ayuda a incorporar o ver una solución que puede que yo no haya implementado en mi proyecto. Y de eso se trata, ¿verdad? Si lo compartimos, ayudamos. Yo creo, como nos han repetido en ocasiones, esto lo vamos a sacar adelante todos, ¿verdad? Y lo más importante es que las medidas que tomemos en este momento llegan hasta el plato de comida de una familia, ¿verdad? Porque si nos cortan desarrollar los proyectos o si nos cortan, podemos llegar a afectar hasta ese punto. Así que agradecerles la disposición que siempre tienen ante el Consejo. Yo los considero en el área de construcción como aliados estratégicos porque siempre nos brindan el apoyo en las diferentes acciones que desarrollamos desde el área de construcción y desde el Consejo. Así que reiterarles mis agradecimientos por participar el día de hoy. Ahí los estaremos llamando a nuevos trabajos que estamos programando. El día de hoy, para finalizar, la licenciada María Gabriela Valverde nos va a dar unas palabras. Gracias, Tati. Bueno, en primer lugar, agradecer a Jesús, a Mariela, a Carolina y a Andrea por hacer posible este espacio que programamos el día de hoy. En segundo lugar, pues a todas las personas que nos acompañaron también. Vi que había poquito más de 100 personas pues, siguiendo el seminario web, pues agradecerles también porque para nosotros es importante la participación de la gente. No pude estar en toda la presentación porque tenía compromisos previos, pero hubo algo que me llamó la atención, no sé quién era la presentación, una femenina que hablaba de las expectativas versus la realidad. Hay que entender, y yo creo, vea Mariela, sí, creo que por eso es importante estos espacios, más que de contenido y una charla de cómo hacer las cosas, el vivir las experiencias que ustedes tienen, y no solamente lo vamos a hacer en el sector construcción, sino también en otros sectores, porque esto es muy rico, las buenas prácticas, porque como dicen ustedes, hay veces el papel nos dice cómo hacer las cosas, pero a la hora de implementarlas, la realidad es totalmente otra. Entonces, conocer de primera mano esas experiencias que ustedes han tenido en todos esos procesos y decirle a la gente, esto se debe hacer así o esto lo empezamos a hacer así y no se podía hacer así, tiene que ser de esta otra forma, pues es más rico el procedimiento para poder implementarlo porque ya hay una vivencia y una buena práctica de parte de ustedes. Entonces, por eso se vuelve relevante un poco más esta dinámica de webinar que vamos a venir realizando durante esta semana. La idea es poder hacer también uno en el sector agro, uno en el sector industria. Vamos a ver hasta dónde nos llegan pues, los expositores y el tiempo también para poder suministrar estas herramientas a todos los sectores. Son muy amplios, quisiéramos poder abarcarlos a todos, pero no lo podemos. Precisamente con esta campaña Trabajo Seguro y Saludable para Costa Rica y con esta guía que ha hecho la OIT, que para nosotros pues la OIT significa pues una validación internacional bastante importante y que el Consejo la acoge, es una herramienta y un instrumento más como la guía de continuidad del negocio y muchísimos otros instrumentos que se han hecho para todas las empresas y centros de trabajo y que ponemos a disposición de todas las empresas. Entonces, muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias a ustedes por las exposiciones y como dijo Tati, como siempre, pues ahí lo vamos a seguir tomando en cuenta para futuros proyectos conjuntos del Consejo de Salud Ocupacional. Muchas gracias. Agradecerles a todos por acompañarnos hasta el final de las exposiciones. No sé si alguno quiere darnos algunas palabras de cierre. No, yo de parte de nosotros es agradecerles por tomarnos en cuenta. Somos un grupo de empresas que trabajamos por el bienestar de todos nuestros colaboradores y como lo dijeron, hemos venido aprendiendo mucho. No es tan sencillo agarrar un lineamiento e implementarlo en campo. Ahí yo lo comenté con el tema de los comedores, la toma de temperatura. Lo que empezamos a realizar en el mes de marzo no es lo mismo que estamos realizando hoy día
hemos ido avanzando y hemos ido más allá de estos mismos lineamientos. ¿Por qué razón? Porque queremos proteger a nuestros colaboradores en todo sentido y queremos seguir produciendo. Esa es una parte importante, que nosotros queremos proteger a todos nuestros colaboradores porque muchas familias dependen de este trabajo y de esta función. Entonces, eso es parte de lo que queremos nosotros reforzar, que sí se puede seguir avanzando, se pueden tener, en una realidad es que se van a tener casos, no somos ajenos a esta burbuja, pero podemos controlar y ayudar al mismo ministerio, a la misma caja, a generar y a controlar esos casos. Eso es importante, lo que queremos nosotros con las experiencias. Y para eso hemos estado y para aquí estamos para seguir colaborando. Muchas gracias a todos. Carolina, ¿querías decir algo? Gracias. No, nada más igual que Jesús, extender el agradecimiento a ustedes por la invitación y estamos para servirles. Muchas gracias a todos. Estamos por